Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabréis si me seguís desde hace tiempo, con independencia de todo lo que podéis encontrar en mi canal de YouTube, también tengo un canal de Patreon donde subo contenido exclusivo que puede serviros de ayuda para estudiar vuestro temario de oposiciones. Pues bien, en este canal de Patreon podéis encontraros diferentes materiales como pueden ser esquemas, resúmenes, manuales, test de exámenes oficiales realizados recientemente por diferentes administraciones públicas y otros cursos de diferentes normas distintos a los que subimos en el canal de YouTube y que solamente podéis encontrar de manera exclusiva en el canal de Patreon. Pues bien, en base a esto último, muchos de vosotros me habéis escrito para ver si podíais visualizar alguna clase de prueba y así entender un poquito cómo funciona la dinámica que se sigue en los cursos exclusivos de la plataforma de Patreon. Si bien es cierto que seguimos la misma dinámica que en el canal de YouTube, es decir, explicación de artículo por artículo para así entender mejor la norma, he decidido subiros la primera parte de cada uno de estos cursos para que así podáis tener esta clase de prueba disponible de forma gratuita en el canal de YouTube. En esta ocasión vamos a ver la primera parte del curso de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta norma únicamente se compone de 40 artículos y por lo tanto a priori nos puede resultar o nos puede parecer sencilla. Sin embargo, si es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de términos jurídicos y si es la primera vez que la leemos, nos puede complicar un poquito la vida. Así que para evitar ello, podemos estudiar este curso juntos y así descifrar todos los enigmas que tiene esta Ley 19/2013. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver la primera parte del curso y si después de ello quieres estudiar el resto del articulado conmigo, lo puedes hacer a través del curso completo que tienes a tu disposición en mi canal de Patreon. Te voy a dejar en la primera línea de la descripción el enlace al mismo y si antes de inscribirte tienes cualquier tipo de duda, me puedes hablar por mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram. La tienes por aquí y también otro enlace en la descripción de este vídeo. Mucho ánimo con esta Ley 19/2013. Muy buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a ver la primera parte de mi curso online sobre la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En el vídeo de hoy vamos a dar comienzo al estudio de esta Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y lo vamos a hacer a través del estudio del título preliminar, que únicamente se compone de un solo artículo, y también del estudio del capítulo primero del título primero de esta norma, que se compone de otros 3 artículos más. Es decir, vamos a ver en el vídeo de hoy 4 artículos, pero antes lo que vamos a hacer es ver una pequeña introducción a esta norma. Vamos a fijarnos en cómo se llama la misma y en las fechas importantes que nos podrían preguntar en un examen. Así que sin más preámbulos, vamos con estas pequeñas notas introductorias. Como siempre, ¿cómo se llama esta norma? Se llama Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Es decir, aquí debemos diferenciar ya desde el principio, desde este título de la norma, que vamos a hablar de 3 cuestiones completamente diferenciadas. Es la transparencia, el acceso a la información pública y buen gobierno. Luego lo veremos a través del índice de la norma, cómo esto se diferencia y también a través del objeto que vamos a estudiar en el título preliminar, en el artículo 1. Pero lo quiero dejar claro desde ya que son 3 cuestiones distintas lo que vamos a tener que estudiar en este curso online. Como ya sabemos, esta fue la ley número 19 del año 2013 y se acordó el 9 de diciembre de ese mismo año. Pero como fechas importantes también destacamos que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día siguiente, es decir, el día 10 de diciembre del año 2013, y ojo, porque no entró en vigor esta norma hasta un año más tarde de la publicación. Hasta el 10 de diciembre del año 2014 no entró en vigor. ¿Vale? Destacadas las fechas importantes, sí que vemos también que ha habido alguna que otra modificación, pero no mucho, o sea, simplemente ha habido, por lo que vemos por aquí, 4 modificaciones y la última fue el 9 de julio del año 2022. Realizadas estas aclaraciones, ahora sí que sí, vamos a pasar al objeto
de esta norma, ¿vale? El objeto de esta norma que lo vemos aquí, en el título preliminar. Bien, al respecto, deciros que este título preliminar, como os destacaba desde el principio, solamente tiene un único artículo y ya nos lo sabemos. ¿Por qué? Porque os he dicho que esta ley va a tener diferenciadas tres partes. Nos acordamos, ¿no? Viene en el título. Esta ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, es decir, a la actividad pública, acceso a la información, y también tiene por objeto establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. ¿Vale? Es una ley que tiene tres objetivos diferenciados pero unidos de la mano. ¿Por qué digo unidos de la mano? Porque la transparencia como tal significa pues que nosotros podamos ver que no desfalcan dinero, por ejemplo, que las cuentas cuadran, que realizan actos completamente legales, ¿vale? Y eso también va vinculado, uno de los principios que sigue esa transparencia es el que nosotros podamos acceder a esa información pública, ¿vale? Y entonces, accediendo a esa información pública, podremos ver sus cuentas, por ejemplo. ¿Las cuentas de quiénes? Lo veremos ahora en este comienzo del título primero que vamos a estudiar en esta clase, ¿vale? Y luego también se van a establecer las obligaciones de buen gobierno de las administraciones públicas y qué pasa en caso de que incumplan con esas obligaciones. Y también está ligado a los dos anteriores, porque obviamente una de las obligaciones que tienen para gobernar bien va a ser que cumplan con esos objetivos de transparencia, que cumplan con el acceso a la información pública y luego también, pues oye, que nos traten con respeto, también va a haber que sean imparciales, vamos a ver una serie de principios básicos que tienen que seguir nuestros poderes públicos, ¿vale? Pero ya vemos que son tres cuestiones completamente diferenciadas, pero como os digo, nos acordamos de esto unidas de la mano, ¿vale? Eso en cuanto al objeto de la ley. Y ahora, antes de continuar, me gustaría que veáis esa diferencia y cómo lo vamos a enfocar en este curso a través del índice de la propia ley. Nosotros, si vamos al comienzo de esta norma publicada en el BOE, tenemos la posibilidad de pulsar aquí en el apartado de índice y nos va a llevar a este apartado que veis aquí, ¿vale? Sé que muchos ya lo conocéis, pero igual otros no. Y eso lo podemos hacer con todas las normas publicadas en el BOE. En el índice yo os quería destacar que, bueno, ahora acabamos de ver el título preliminar con el objeto, pero luego tenemos el título 1 titulado Transparencia de la actividad pública, primera de las cuestiones que vamos a tener que estudiar. El capítulo 3 de ese título se llama Derecho de acceso a la información pública, segunda de las cuestiones importantes que tenemos como objeto de esta ley. Y luego tenemos el título segundo denominado Buen Gobierno, ¿vale? La tercera de las cuestiones que tenemos que estudiar. Finalmente, para terminar con este curso, concluiremos con el título 3 en el que veremos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, para que os hagáis una idea de lo que es, va a ser el órgano que se va a encargar de vigilar que los poderes públicos cumplan con las obligaciones que vemos en esos tres apartados importantes que protege esta ley, ¿vale? Pero bueno, todo eso lo veremos más adelante, lo veremos en algunos artículos entre medias, pero lo veremos sobre todo en ese título 3 para concluir el curso online de Transparencia y Buen Gobierno, ¿vale? Aclarado esto, volvemos a la norma, volvemos a nuestro título preliminar, que lo dejamos ya de lado, y comenzamos, como os decía, con el título primero. En esta clase, para que no se haga demasiado larga, solamente veremos el capítulo 1 del título 1, que consta de 3 artículos, desde el artículo 2 hasta el artículo 4. Comenzamos pues con el título 1 denominado Transparencia de la actividad pública, primera de las cuestiones que tenemos que estudiar. Y vamos a ver en la clase de hoy el ámbito subjetivo de aplicación. Esto es de bastante importancia para el examen, ¿vale? Es bastante importante tenerlo en cuenta de cara al examen, porque aquí nos van a decir
a qué organismos, a qué administraciones públicas, incluso a qué entidades, podríamos decir, les afecta este título primero denominado transparencia de la actividad pública. ¿Vale? Esto le afecta tanto en la transparencia como en el acceso a la información pública, porque recordemos, era el capítulo 3 de este título. ¿Vale? Así que lo que estudiamos ahora en el capítulo 1 afecta también a la segunda de las cuestiones importantes que teníamos que estudiar en esta ley. ¿Vale? Lo apuntamos en un post-it y comenzamos. Ámbito subjetivo de aplicación. Las disposiciones de este título se van a aplicar a la Administración General del Estado, la AGE, la Administración de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades que integran la Administración local. Todo eso lo conocemos, también viene en el ámbito subjetivo de otras normas, como la Ley 39/2015, así que no me voy a detener en ello. También las entidades gestoras y los servicios comunes a la seguridad social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que colaboren con esa seguridad social. ¿Vale? Segundo punto, ponemos como título Seguridad Social y mutuas colaboradoras. También tenemos los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. ¿Vale? Este tipo de organismos, este tipo de entidades, las hemos estudiado en el curso online de la Ley 40/2015 que tenéis en el canal de YouTube. ¿Vale? Así que me remito a esas explicaciones. Pero tened claro que es cuando tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. En el punto D tenemos que también le afecta a las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes de ella, incluidas en este caso las universidades públicas. ¿Vale? Entonces las universidades públicas también tienen la obligación de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, tenemos las corporaciones de derecho público en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. Y ahora, bueno, aquí destacamos lo de sujetas a derecho administrativo porque si no es así, quizá no tengan que cumplir con estas obligaciones, pero me sirve esto para explicaros también el siguiente punto, que es muy, muy importante y puede dar lugar a confusión en una pregunta tipo test en un examen. Y es que el siguiente punto nos dice que también le va a ser de aplicación a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. Pero, ojo, porque todo ello en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Esto supone que si la Casa de Su Majestad el Rey no está realizando actividades sujetas a derecho administrativo, no tendrá que cumplir con las obligaciones que le impone este título primero de la Ley 19/2013. Lo destaco ¿por qué? Porque una pregunta típica es: este título primero de la Ley 19/2013, denominado Transparencia de la Actividad Pública, se aplica a, y nos ponen aquí unos cuantos y nos dice, en todo caso y siempre, a la Casa de Su Majestad el Rey. A nosotros nos suena que lo hemos visto por ahí, que nos ha llamado la atención, y decimos, pues claro que sí, se le aplica. En este caso no, ¿vale? Cuidadito con ello. Siempre y cuando sea en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Por favor, lo subrayamos y lo marcamos como importante con un post-it al lado. ¿Vale? Aclarado esto, continuamos. Sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%, también cuestiones que hemos estudiado en la Ley 40/2015, las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones, también las fundaciones hablamos en esa norma, y por último, en el punto I, nos habla de las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstas en este artículo, y se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley
30.992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En este caso, ya sabemos que esta norma ha sido derogada tanto por la Ley 39/2015 como por la Ley 40/2015. No se ha cambiado esto, pero nos lo seguimos teniendo que aprender así. Es decir, que aquí nos hablan de las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstas en este artículo y se incluyen órganos de cooperación de los que hablamos en este caso en la Ley 40/2015 y todo ello en la medida que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de la obligación derivada de la presente ley serán llevadas a cabo por la administración que ostente la secretaría del órgano de cooperación. ¿Vale? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta el ámbito de aplicación de este título primero. Y, ojo, porque aquí lo que nos dicen es que a los efectos de lo previsto en este título se entiende por administraciones públicas los organismos y entidades incluidos en las letras A a D del apartado anterior. Es decir, que si en algún momento este título se refiere única y exclusivamente a las administraciones públicas y no se refiere a todo el ámbito de aplicación que estamos viendo en este artículo 2, cuando nos digan administraciones públicas, solamente se refiere a estas que os voy a subrayar en azul. ¿Vale? Desde la A hasta la D. ¿Bien? ¿Se comprende? Perfecto. Pues no nos vamos muy de aquí, ¿eh? No nos vamos a ir muy lejos de este ámbito de subjetivo de aplicación. Pero sí que es importante destacar que es diferente lo que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué? Porque pasamos del artículo 2 denominado ámbito subjetivo de aplicación al artículo 3 que serían otros sujetos obligados. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque en algún que otro artículo nos van a decir a los sujetos del artículo 2.1, que son todos los de aquí, sin incluir los del artículo 3. Pero como regla general, si no nos dicen nada, también dentro de este ámbito de aplicación se deben entender como obligados a los sujetos que vamos a estudiar en estos dos puntos del artículo 3. ¿Se entiende? Repito, en determinadas ocasiones nos van a decir solamente qué pasa con los del 2.1. En otras ocasiones nos van a decir qué pasa con administraciones públicas. Y si no nos dicen nada, debemos entender los del 2.1 más los del 3, que vamos a ver ahora mismo a continuación. ¿Vale? Pues vamos a ver de qué nos habla este artículo 3, otros sujetos obligados, las disposiciones del capítulo 2 de este título, solamente los del capítulo 2, es decir, solamente cuando estemos hablando aquí de la publicidad activa, no cuando estemos hablando del capítulo 3 relativo al derecho de acceso a la información pública, solamente cuando estemos hablando de la publicidad activa, que es lo siguiente que veremos a partir de la semana que viene, también va a resultar de aplicable o de aplicación a lo siguiente, a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Respecto a este punto B del artículo 3, es muy importante aprendérnoslo así. ¿Vale? Entender, se entiende, entidades privadas que perciben ayudas durante un año que sean superiores a tal cuantía o representen un porcentaje o tengan ese mínimo. Vale, pero es importante quedarnos con todas esas cantidades y esos porcentajes, porque es muy fácil que en un examen nos intenten confundir con algo así y nos digan, sí, porque las disposiciones del capítulo 2 del título primero también le afectan a las entidades privadas cuyo capital sea superior a 10.000 euros o representen al menos el 25%, ¿vale? No, son cantidad superior
a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública y siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. ¿Vale? Y eso, repito, es de aplicación en el capítulo segundo del título primero. Perfecto. Y ahora, para terminar la clase, vamos a concluir con el artículo 4 denominado obligación de suministrar información. En este caso, lo que nos dicen es que las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas van a estar obligados a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1, que es lo que os decía, que va a haber momentos en los que se va a referir solamente a esos sujetos, a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en este título. Es decir, que para que puedan cumplir con las obligaciones esas entidades que hemos estado hablando, esas administraciones públicas y el resto de entidades de las que hemos estado hablando en el artículo 2.1, las personas físicas y jurídicas relacionadas con ellas de alguna manera tienen que cumplir con esa obligación de proporcionarles cierta información que necesitan. Y esta obligación también se va a extender a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. Es decir, también van a tener la obligación de suministrarles esa información a aquellos sujetos que estén relacionados con esas entidades a través de un contrato de los de la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, pues eso sería todo por hoy, ¿vale? Por aquí lo dejamos, hemos visto una pequeña introducción y hemos visto el ámbito de aplicación de este título primero y luego ya para la siguiente clase comenzaremos con el capítulo segundo relativo a la publicidad activa, muy necesaria para el poder de transparencia que estamos hablando en esta primera fase de la Ley 19/2013. Espero que os haya servido de ayuda, espero que este curso os sirva y os motive para seguir estudiando y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y mucho ánimo.